Hola, mi nombre es José. Este es el contenido digital número 4 de 6, donde divulgo conocimientos sobre el magíster en ciencia de datos que he realizado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, gracias al fondo Un Ticket para el Futuro Maestrías del Ministerio de las TIC y del ICETEX. En esta ocasión les traigo una pequeña introducción a la visualización de datos. Veremos varios conceptos y al final les mostraré un notebook con algunos ejemplos. La visualización hace parte de las ramas de la ciencia de datos. Por lo general se asocia mucho con la analítica. En este caso yo me voy a enfocar netamente en solo visualización. Algunos conceptos o definiciones de la visualización en la ciencia de datos involucran en que esta es fundamental e importante para un proceso de datos o de ciencia de datos exitoso. También se relaciona la visualización de datos como la capacidad para aprovechar nuestro sistema visual para ejecutar un análisis y toma de decisiones efectivas. Esto se puede ver representado en el siguiente ejemplo, en el cual tenemos 4 datasets diferentes. Sin embargo, al sacar las medidas de centralidad y de desviación, podemos ver que nos dan igual en los 4 datasets. Sin embargo, la representación visual de cada una de estas distribuciones es completamente diferente. La idea detrás de esto es no sesgarnos solamente a la data que nos entregan los estadísticos, sino también ejecutar un proceso visual a priori en el proceso de ciencia de datos, lo cual nos permita tener ciertas pistas o cierto criterio a la hora de aplicar a posterior, por ejemplo, un modelo de machine learning o cualquier técnica de datos asociadas al estudio. Bien, ahora vayamos un poco a definiciones más generales que se salen ya del scope de los procesos de datos y son ya netamente percepción visual. Se dice como tal que hay un proceso de percepción visual cuando se combina la atención, la memoria y el aprendizaje. Sin uno de estos tres, el proceso de percepción visual no se da completamente, se da parcial. Esto sucede particularmente, por ejemplo, en ilusiones ópticas, que a veces tenemos que enfocarnos bastante en lo que la imagen nos trata de transmitir para poder entenderla. Otro concepto importante es el modelo de memoria, que ya pues, es una teoría de la psicología cognitiva que dice que tenemos 3 tipos de memorias. Está la memoria de largo plazo, que es esa memoria que nosotros entrenamos cuando estudiamos, cuando repetimos acciones muchas veces para generar un hábito. Se generan memorias a largo plazo. Esta pues se debe ir reutilizando o practicando pues para no ir perdiendo esa información que almacenamos en ese tipo de memoria. Está una memoria de corto plazo, que son memorias que utilizamos por ejemplo para información que vamos a almacenar por ejemplo del día a día. Algunos dicen que son memorias que duran apenas 5 minutos, 10 minutos, entre ese intervalo. Y hay una memoria más primitiva, más sensorial, que se simplifica a una preatentiva que
recibimos a través de los cinco sentidos. En nuestro caso de visualización, solamente asociamos ese sentido al sentido de la vista. Se dice que si nosotros hacemos representaciones visuales que logren ser captadas fácilmente por la memoria sensorial, en este caso la vista, ya hemos hecho un buen trabajo para una buena visualización. Y en nuestro caso, estamos analizando los datos, sería pues una buena visualización de datos. Bien, ahora vamos un poquito más a visualizaciones digitales. Estas visualizaciones digitales, por lo general gráficos, se pueden descomponer en dos tipos de atributos: las marcas y los canales. Las marcas como tal son las figuras geométricas básicas que conforman el gráfico, y los canales ya son como los parámetros que nosotros le definimos a esas figuras geométricas. Dentro de las marcas pues podemos tener figuras en 0 dimensiones, 1 dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, siendo la de 0 dimensiones los puntos, hasta 3 dimensiones los volúmenes. En los canales ya tenemos lo que es la configuración, por ejemplo, de si colocamos un punto horizontal, vertical, en ambos sentidos, si le cambiamos el color, si le cambiamos el tipo de forma, el ángulo que forma esa línea, en el caso de que sea una dimensión, el tamaño, el largo, área o volumen, dependiendo de las dimensiones. Ya esos serían canales. Estos canales se pueden dividir en dos tipos: canales de magnitud y canales de identidad. Los canales de magnitud son los que se sugieren utilizar cuando queremos representar atributos cuantificables, numéricos o ordenados, mientras que los canales de identidad se sugieren utilizar cuando queremos representar atributos categóricos. En este gráfico, más se utilicen los canales que están representados arriba, se plantea que se obtendrá más efectividad en el gráfico, mientras que los canales que están abajo tendrán menos efectividad a la hora de poder captar la atención visual y poder transmitir correctamente información. Bien, vamos a algunos ejemplos. Por ejemplo, el gráfico a la izquierda, que generalmente lo conocemos como gráfico de barras, utiliza como marcas barras verticales. Los canales utilizados son el canal de posición. La variable categórica se representa en el eje X y la variable numérica se representa en el eje Y. En el ejemplo 2 tenemos como marcas puntos, mientras que los canales también vienen siendo posición, en este caso posición en X y Y. Las variables que tenemos acá ambas son numéricas en ambos ejes. La idea de estos ejemplos es ver que estos gráficos básicamente son construidos con esos dos conceptos de canales y de marcas. Vamos a tener un ejemplo 3 y un ejemplo 4. Aquí ya volvemos a utilizar el ejemplo 2, pero en el ejemplo 3 ya estamos agregando un canal nuevo, que es el canal de color. En este caso estamos utilizando variables numéricas para ambos ejes, como veníamos en el ejemplo 2, pero ahora que hemos agregado el color,
se considera el color como una variable categórica, tal y cual como se mostró acá en los canales de identidad. En el ejemplo 4 seguimos con lo que teníamos planteado en el ejemplo 3, pero ahora hemos añadido otro canal, que es el canal de tamaño, y con eso pues ya tenemos dos variables numéricas por los ejes, una variable categórica por el color y otra variable numérica por el tamaño. Entonces ya estamos representando 4 dimensiones de un dataset en un solo gráfico a través de marcas y canales. Bien, otro concepto a tener en cuenta es el de efectividad. Por ejemplo, este es el mismo gráfico, sin embargo, he utilizado dos canales diferentes para representar algo similar, que es poder destacar un punto de otros. En el caso de la izquierda, podemos ver que hay un punto rojo a diferencia de los otros puntos azules, mientras que en el caso de la derecha podemos ver que hay un triángulo azul a diferencia de los otros puntos azules. La idea detrás de esto es que es más efectivo una representación donde cambia el color por el contraste que tiene con los otros puntos, que a nivel visual nosotros como seres humanos podemos capturar más rápidamente o detectar con la memoria sensorial un cambio de color, a diferencia de un cambio geométrico, que si bien se puede captar también dentro de la memoria sensorial, tiene unos segundos, tiene pues implica una concentración un poquito mayor para poder capturarla. De eso va a tratar un poquito lo que es ya de manera teórica diseñar y generar visualizaciones de datos. Bien, ya casi acabamos con las definiciones. Algo importante también en la parte de los colores, como ya pues muchas personas sabrán, utilizamos el RGB para las representaciones digitales de imágenes, donde la adición de estos tres colores genera un blanco. También se le conoce como el modelo de color aditivo. Y también está el modelo sustrativo, que es el que se utiliza para impresiones, que al adicionar el magenta, el amarillo y el cian nos dan como resultado el color negro de las impresiones. Sin embargo, para visualización de datos, a la hora de utilizar representaciones con colores, se sugiere utilizar el modelo HSL, que representa el valor, la saturación y el matiz. Al manipular el matiz se sugiere hacerlo cuando estamos utilizando datos categóricos, mientras que si queremos manipular datos ordinales o numéricos se sugiere trabajar con la saturación o la luminosidad. Ya son reglas teóricas para la visualización de datos. Para una revisión un poquito más desarrollada sobre estos conceptos, sugiero referirse al libro de Tamara Munzner sobre análisis y diseño de visualizaciones. Como de costumbre, utilizaremos Jupyter, el notebook, para desarrollar código. En este caso utilizaremos Matplotlib, algunas cositas con Seaborn, que también es una librería para generar gráficos. Por supuesto, el lenguaje de programación es Python. Habrá un poquito de NumPy y Pandas para generar la data de los gráficos. Sin embargo, no nos vamos a enfocar tanto en explicar el código, sino más bien ahí mirando esas representaciones visuales
identificando los canales, las marcas y las variables categóricas o numéricas que se representan en cada gráfico. Son bastantes, no voy a mencionar todos, solo digamos los introductorios. La idea es solamente pues eso, realizar una introducción de la visualización de datos, porque es un mundo bastante amplio. Bien, ahora veamos una serie de gráficos en el notebook de Jupyter. La idea no es extendernos demasiado, solamente mostrar algunos gráficos principales, iniciales de la visualización de datos, relacionarlos con sus canales, marcas y tipo de datos representados en los ejes. Bien, empezamos con un par de gráficos tabulares. El primero de ellos es el gráfico de barra. Pues la idea tampoco es enfocando mucho en código, sino solamente analizar la representación. Este gráfico de barra, en lo general, en estos gráficos se sugiere enfrentar la variable categórica contra la variable numérica, estando la primera en el eje X y la segunda en el eje Y. Este gráfico escala muy bien cuando tenemos demasiados datos en el eje X. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de ese caso. Aquí se ve cómo no se pierde pues la interpretación del gráfico. No es difícil poder asociar que la diferencia en las alturas representa un consumo de energía mayor en este caso, pues, en este ejemplo, que otros equipos. Y esa es la idea detrás del gráfico. Por ejemplo, estos canales, el de longitud, es el que se sugiere cuando intentamos enfrentar información categórica contra con información numérica. Tenemos una variante de este gráfico, que es el gráfico de barras apiladas. En el gráfico de barras apiladas lo que hacemos simplemente es añadir una categoría, y para representarla apilamos, valga la redundancia, otra barra vertical sobre la barra inicial. Ya en este gráfico podemos considerar que tenemos dos variables categóricas, una en el eje X, una numérica en el eje Y otra categórica ya apilada sobre la barra. Aunque se sugiere que si tenemos muchas más categorías, utilizar el eje X, la variable categórica del eje X, para representar esas categorías adicionales, si van a escalar hasta las decenas o centenas, ya que a nivel de apilamiento en las barras no se sugiere pues tener más de 10 barras apiladas, por temas ya de la percepción visual de los diferentes colores. Ya se vuelve un poco más complicado interpretar estos tipos de gráficos. Bien, otro tipo de gráfico es el de puntos. Estos gráficos como tal son un enfrentamiento entre una variable numérica en el eje Y una variable numérica, ya no es categórica, sino es numérica, en el eje X. Sin embargo, esta numérica tiene una lógica, tiene una ordinalidad, es una variable ordinal, sigue una secuencia, en este caso horas de estudio, pues sigue la 1, la 2, la 3. Hay una relación secuencial entre los números en el eje X. Entonces este gráfico de puntos se refiere básicamente a esa representación. Se utilizan como marcan los puntos y como canal la posición de ese punto.
A continuación, gráfico de líneas, que también es una variante del gráfico de puntos. El gráfico de líneas básicamente lo que hace es que esos puntos que nosotros representamos los conectamos para poder dar la sensación de continuidad entre ellos. Es más que todo un recurso visual. Aún seguimos teniendo como marca principal el punto. Como canal, el atributo de ese punto es la posición. Y seguimos utilizando una variable numérica y una variable ordinal. Tenemos también una pequeña variante de ese gráfico. Es un gráfico donde ya tenemos unas medidas de errores en cada punto. Ya este gráfico nos permite ver si la serie de puntos que se encuentra aquí, la desviación que tuvo con respecto al punto que se representa en el gráfico final. Continuamos con un gráfico de dispersión. Este es muy similar al gráfico de puntos, sin embargo acá pues la idea es que la variable en el eje X no necesariamente sea continua, sino que sea una variable numérica normal, igual que la del eje Y. Y estos tipos de gráficos se utilizan mucho para el tema de encontrar correlaciones en la data. Por ejemplo, aquí se puede ajustar una regresión lineal ascendente, mientras que aquí en el segundo gráfico se puede ver que es una nube de puntos, entonces no, como tal, no hay una correlación entre las variables del eje X y la variable del eje Y. Este gráfico también sigue utilizando como marca los puntos y los canales la posición, y representa dos variables numéricas continuas o discretas. Tenemos otro tipo de gráfico que es el histograma. Este tipo de gráfico ya utiliza como el gráfico de barras, la marca de tipo barra y canales de posición. En este caso se utilizan dos variables numéricas también. En el eje X se utiliza una variable numérica continua, mientras que en el eje Y se utiliza una frecuencia de esa variable. Esto es muy similar al histograma que se hizo en el video pasado sobre los colores. Bien, para finalizar, no extendernos tanto en el contenido digital, aquí les muestro una serie de gráficos que también se ven en el Magister. Ya tenemos el histograma, tenemos un diagrama de caja donde podemos ver los cuartiles. Esos diagramas de caja por lo general también se pueden suavizar utilizando un gráfico de violín plot. Tenemos nuevamente el gráfico de barra que vimos arriba. El scatter plot es el gráfico de dispersión en inglés. Mapa de calor, cuando queremos buscar correlaciones, por lo general lo utilizamos mucho. El Hetzbin es un gráfico de densidad 2D, y además pues todas las representaciones fueron básicamente eje X, eje Y, pero también podemos utilizar lo que son gráficos de torta, pie chart, o gráficos 3D. Realmente la variedad es bastante. La visualización de datos en sí es una ciencia como tal para generar una visualización relevante para un proceso. Pues tiene su nivel de estudio, tiene sus sugerencias, sus recomendaciones,
porque muchas veces cuando queremos hacer un gráfico recurrimos pues a un, digamos, no tenemos una guía teórica de cómo desarrollar un gráfico, sino lo primero que pensamos es desarrollar un gráfico con los ejes que tenemos, pero no pensamos que esa información pues quizás tenga alguna, se pueda descomponer, como lo vimos en marcas y canales, y podemos generar ciertos gráficos un poco más efectivos a la hora de captar la atención a las personas que les estemos entregando esta información, o simplemente expresar mejor la información que queremos representar. Esto sería todo por este contenido digital.